porque es verdad que la idea que puede tener alguien que no esté metido en el mundo del derecho de lo que es un contrato y la que puedo tener yo, que me dedico a esto, digamos que son distintas, ¿vale? Un contrato, por ejemplo, puede ser una oferta firmada por las dos partes, ¿vale? Si una de las partes, como puedo ser, por ejemplo, yo, os mando un presupuesto para unos servicios profesionales que me habéis pedido, indicando, pues te voy a prestar este servicio de asesoramiento y te voy a cobrar este precio. Si esa oferta va firmada por mí y tú me la devuelves firmada, ya tenemos un contrato, ¿vale? Aunque probablemente eso vosotros, el lenguaje coloquial, le llaméis una oferta o un presupuesto. Esto llega hasta el punto, para que os hagáis una idea de que, por ejemplo, si tenéis un problema de impago, si vais a juicio con esa oferta firmada por las dos partes, es muy probable que ganéis ese juicio. Y es algo muy sencillo, pero que puede suponer una gran diferencia, ya os digo, a la hora de, por ejemplo, reclamar un impago. Lo importante es el contenido del contrato. ¿Qué derechos y qué obligaciones son los que tienen las partes según ese contrato? Y eso es lo que define el tipo de contrato que es y el régimen legal que se le va a aplicar, ¿vale? Lo digo porque, por ejemplo, yo me he encontrado con un contrato que técnicamente era un contrato de agencia, o sea, por los derechos y obligaciones que adquirían las partes, entraba en la definición que da la ley de contrato de agencia de lo que es un contrato de agencia y se le llamaba contrato de colaboración, ¿vale? Una de las partes lo hace para, de alguna manera, tomarle el pelo a la otra o engañar a la otra, ¿vale? En el caso que yo vi, básicamente, el objetivo que se buscaba al decir que era un contrato de colaboración era hacerle renunciar a mi cliente a una indemnización que le correspondía por ley. Luego, entonces, esto es algo con lo que también hay que tener mucho cuidado y no os engañéis. O sea, lo importante, ya os digo, es qué contenido tiene ese contrato. Hay que tener mucho cuidado cuando se le encarga una aplicación, por ejemplo, a un autónomo. ¿Por qué? Porque, en principio, por ley, aquí en España, los derechos de propiedad intelectual sobre esa aplicación o sobre ese programa, incluyendo los derechos de explotación económica, que son los que a vosotros os interesan de cara a hacer negocio, le corresponden a quien ha creado el programa, es decir, que le corresponderían a la empresa o al autónomo que los ha desarrollado. ¿Cómo se puede salvar este problema o cómo se puede evitar esto? Firmando un contrato. Aquí sí que no valdría con una simple oferta, habría que hacer un contrato mucho más largo, dejando muy claro que los derechos de explotación económica, por lo menos, os van a corresponder a vosotros, que os los ceden, para que luego no tengáis ningún problema, porque si esto no lo dejáis atado y luego, por ejemplo, empezáis a explotar el programa y empezáis a cobrar, por ejemplo, ponéis el programa a disposición del público en una página web y cobráis por cada descarga del programa, os podéis meter en un pleito por temas de propiedad intelectual. Os pueden venir a reclamar los derechos de explotación o lo que habéis cobrado por la explotación de ese software. Y luego también puede suponer un problema, por ejemplo, si queréis buscar inversores, por ejemplo, en las famosas rondas de financiación, o si queréis vender el negocio en el futuro, porque si el inversor o el comprador hace bien las cosas, está bien asesorado, sus abogados, entre otras cosas, van a ver cómo está el tema de los derechos de propiedad intelectual y a lo mejor os dicen, oye, tú has venido a pedirme financiación diciéndome que tú tienes los derechos de explotación de este software y luego mis abogados han puesto a mirar esto y han visto que no los tienes porque el creador no te los ha dado. Luego es un tema con el que yo os digo que hay que tener cuidado. Si sois emprendedores y queréis participar con otro emprendedor en un concurso público, hay dos fórmulas para hacerlo. O bien presentáis una oferta conjunta, los dos desde el principio, en ese concurso público, pero en ese caso tenéis que tener en cuenta que eso implica que os comprometéis a constituir una unión temporal de empresas, ¿vale? Que es parecido a montar una sociedad, no es exactamente igual, pero tiene sus parecidos. O bien lo que podéis hacer es que uno de los dos presente la oferta y que luego entre vosotros acordéis que ese que ha presentado la oferta, si gana el concurso, os subcontrate, ¿vale? Pero para hacer esto, primero hay que asegurarse de que las condiciones del concurso público lo permitan, ¿vale?